a ver una botella. Vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca. Esta es una patología en realidad, pero es necesario conocer cómo los aspectos fisiológicos cambian, ¿no? En la insuficiencia cardíaca. Nos vamos a adentrar un poquito en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Esto con el fin de que quede más claro el funcionamiento normal del corazón y cómo va cambiando cuando ocurre un evento como es la insuficiencia cardíaca. ¿Qué vamos a entender por insuficiencia cardíaca? Como su nombre dice, la insuficiencia cardíaca se refiere a que el corazón no es suficiente, no es competente o es incapaz de cumplir con su función. ¿Y cuál es la principal función del corazón? La de bombear la sangre hacia la circulación, ¿verdad? Entonces el corazón es incapaz de cumplir con su función de bomba. No puede bombear la sangre hacia el organismo. Hay varias causas para la insuficiencia cardíaca. Tal vez la principal es la isquemia, ¿no? El infarto del miocardio o la oclusión de las arterias coronarias que van a provocar esta isquemia, este infarto del miocardio. Esa es la principal causa de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, hay otras causas también que pueden producir insuficiencia cardíaca, por ejemplo, las valvulopatías, la insuficiencia mitral, la insuficiencia aórtica, la insuficiencia o la estenosis aórtica. Son problemas de las válvulas del corazón que pueden ocasionar, llevar a una insuficiencia cardíaca. La propia hipertensión arterial puede producir insuficiencia cardíaca, es decir, el corazón tiene que luchar contra una presión arterial alta en la aorta, entonces eso hace que el corazón a la larga llegue a agotarse, ¿no? a terminar en insuficiencia. Deficiencia de vitaminas también, la debilidad muscular, una infección del músculo cardíaco puede producir hay muchas causas que pueden llevar a la insuficiencia cardíaca. La principal es la isquemia. Ahora vamos a observar la dinámica de la circulación en la insuficiencia cardíaca. Vamos a ver dos tipos de insuficiencia cardíaca. Una insuficiencia cardíaca compensada y otra no compensada. ¿Cuál es la insuficiencia compensada? Es la que, a pesar de que el corazón sufre un daño, ¿no? y disminuye su función de bomba, a los pocos minutos y a las pocas horas y días, los mecanismos compensatorios del organismo pueden hacer que el corazón vuelva a recuperar paulatinamente su capacidad de bombear la sangre hacia el organismo. Por eso se debe ser insuficiencia compensada. En cambio, la insuficiencia no compensada es aquella en la que, a pesar de todos los mecanismos compensatorios que van a empezarse a desencadenar, y los vamos a estudiar enseguida, esos mecanismos fisiológicos que se desencadenan, ¿no? Cuando hay una disminución de la capacidad de bomba del corazón, a pesar de esos mecanismos, el corazón no puede bombear la cantidad suficiente de sangre y esto va a empezar a deteriorar al organismo, deteriorar al corazón, va a terminar con la muerte irremediable de la persona cuando hay una insuficiencia cardíaca no compensada. Bien, entonces empezaremos a ver los efectos agudos de la insuficiencia cardíaca moderada. Vamos a tomar como ejemplo una isquemia, un infarto del miocardio. El corazón está funcionando bien,
¿sí? Y si hay en este momento un daño, corazón, un infarto, algunas células, otras quedan dañadas, como hemos visto ayer, ¿no? Y entonces esas que mueren inmediatamente y las que quedan todavía dañadas, no han muerto, pero están dañadas, no pueden pues ya contraerse. Entonces, solamente en ese momento empiezan a contraerse las células que están sanas. Pero estas células sanas no van a poder desarrollar una fuerza capaz de enviar la sangre hacia la circulación. Porque fíjense la fuerza con la que se contrae el corazón, ¿para qué sirve? Para generar una presión, la presión ventricular, ¿sí? La presión sistólica. Si esa presión es mínima o pequeña, vean que apenas abre la válvula aórtica, entonces la cantidad de sangre que va a pasar hacia la aorta va a ser menor, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una disminución del gasto cardíaco, de la cantidad de sangre que va hacia el organismo, ¿sí? Entonces, siempre que hay un daño en el corazón, la capacidad de bomba va allá, va a disminuir el gasto cardíaco. Este gasto cardíaco puede bajar de 5 litros por minuto, que es el gasto cardíaco normal, a 2 litros y medio por minuto. Es una cantidad insuficiente para que el organismo pueda realizar todas sus funciones, las células del organismo puedan cumplir con sus funciones. Porque no se olviden, la sangre que lleva oxígeno, nutrientes, y si no hay oxígeno y nutrientes, las células no pueden desarrollar sus funciones. Bien, entonces puede bajar el gasto cardíaco. Por otro lado, hay un estancamiento de sangre en las venas. Como el corazón no está pudiendo bombear, la sangre que está llegando por las venas va a llegar al corazón y no puede ser reenviada hacia la circulación. Entonces empieza ¿a qué? A estancar en las venas, a quedar en las venas. ¿Sí? Las venas empiezan entonces a dilatarse, a llenarse de sangre. Sangre que no está saliendo nuevamente hacia la circulación. Porque el corazón, cuando está funcionando bien, envía 5 litros por minuto hacia la circulación. Si está funcionando mal y solamente envía 2 litros, entonces este resto de sangre, ¿dónde se está quedando? En las venas. Por eso se dice que hay un estancamiento de sangre en las venas. Y al haber este estancamiento de sangre en las venas, pero en especial al haber una imposibilidad del corazón de cumplir con su función de bomba, la sangre también se va a estancar ¿dónde? En la aurícula derecha. Y va a haber mayor cantidad de sangre en la aurícula derecha. Esta sangre que está en la aurícula derecha no va a pasar adecuadamente hacia el ventrículo derecho. Pasa muy poca sangre hacia el ventrículo derecho. El ventrículo derecho va a bombear menos de la mitad de la sangre que normalmente bombea. Por eso estamos en 2 litros por minuto, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué va a ocurrir en la aurícula derecha? No solamente va a haber mayor volumen sanguíneo, sino va a haber una mayor presión en la aurícula derecha. Va a aumentar la presión en la aurícula derecha. Si aumenta la presión en la aurícula derecha, va a empezar a haber también una resistencia al retorno venoso, porque para que la sangre fluya libremente hacia la aurícula derecha, ¿cuánto tiene que ser la presión? 0 milímetros de mercurio. Si va aumentando la presión en la aurícula derecha, va dificultando el retorno, ¿no es verdad? Va a haber una resistencia al retorno venoso. Entonces, estos 3 aspectos, aquí vamos a ver dónde están. Bien. La disminución del gasto cardíaco, el estancamiento de sangre en las venas y la presión en la aurícula derecha aumentada van a ser las principales características
la insuficiencia cardíaca, del efecto que va a tener este evento de isquemia, de infarto en el músculo cardíaco. A ver, haremos algo más gráfico, ¿ya? No, fíjense, si este corazón sufre un daño, ¿no? Este corazón sufre un daño. Normalmente, ¿cuánto bombea el corazón? 5 litros por minuto de sangre, ¿no? Entonces, vean, 5 litros por minuto. Ese es el gasto cardíaco. Si sufre un daño, entonces, ¿qué va a ocurrir? Ya no se van a contraer todas las fibras, lo que les decía hace un momento. Y entonces no va a poder generar la presión necesaria para enviar la sangre hacia la aorta, porque es la presión, la fuerza necesaria que hace circular la sangre. Entonces la presión va a disminuir y va a estar enviando solo 2 litros por minuto a partir del momento en que ocurre el daño. ¿Sí? Entonces, la sangre que está llegando por las venas hacia la aurícula derecha normalmente fluye, ¿no? Luego llega a la aurícula derecha, pasa a la arteria pulmonar, va a los pulmones y vuelve hacia el ventrículo izquierdo con facilidad. Entonces, si aquí hay un problema, entonces va a haber una incapacidad ya del corazón de empezar a bombear los 5 litros que normalmente bombea. Y la sangre que está llegando por aquí, ¿qué va a ocurrir? ¿Vean? Ya no va a transitar libremente y se va a empezar a estancar la sangre primero en la aurícula derecha, luego en las venas. Va a haber un estancamiento, un freno de la sangre. ¿Qué va a ocurrir aquí? Va a subir la presión en la aurícula derecha y desde luego va a haber una dilatación venosa importante. ¿Sí? Bien, esas son las características de entrada. ¿Qué ocurre cuando hay un infarto? Eso lo podemos observar en esta gráfica. Entonces empezaremos a estudiar esta gráfica. Fíjense, si este es el momento previo al infarto, cuando el corazón está enviando 5 litros por minuto, esta es la curva de gasto cardíaco normal. La curva de gasto cardíaco nos dice que cuando la presión en la aurícula derecha es 0, el gasto cardíaco es 5 litros por minuto, ¿no es verdad? E incluso tenemos la reserva cardíaca. Podemos subir, como ahora unos compañeros han subido corriendo las gradas, han aumentado su gasto cardíaco, obviamente, ¿no? Bien, ahora, ¿qué ocurre? En este momento se produce el infarto. Fíjense cómo cae el gasto cardíaco inmediatamente. ¿A cuánto? A 5 litros por minuto. En el acto, incluso el paciente siente el dolor digamos, del infarto, se desmaya, ¿no? En ese instante cae el gasto cardíaco. ¿Y qué es lo que vamos a observar como consecuencia de que ya el corazón es insuficiente para bombear? Este estancamiento de sangre y que la presión en la aurícula derecha sube. Le está costando a la sangre ahora llegar al corazón, ¿no? Hay una resistencia al retorno venoso. Ha subido la presión en la aurícula derecha. Bien, este es el inicio de un infarto. Ahora, ¿qué va a ocurrir inmediatamente después? Ya sabemos que el organismo tiene mecanismos compensatorios. A los segundos, 10, 15 segundos, 5, 10, 15 segundos, ¿quién va a recibir estas señales? ¿Dónde estamos? Vasoreceptores que están en la aorta, que están en las carótidas,
estos vasoreceptores se comunican con el hipotálamo, con el centro cardiocirculatorio, e inmediatamente viene la respuesta ¿de quién? Del sistema simpático. Fíjense, aquí en 5 a 10 segundos el simpático ya va a mandar la respuesta para compensar, es decir, tratar de que el gasto cardíaco y la presión arterial vuelvan a su nivel más o menos de normalidad para mantener el sistema circulatorio con estos 5 litros por minuto. ¿Y cuáles son los efectos entonces de esta respuesta cardíaca, o perdón, de esta respuesta simpática? Para empezar, el corazón empieza a trabajar más rápidamente porque hay una descarga de noradrenalina y adrenalina al nódulo sinusal. ¿Para qué? Para que aumente la frecuencia cardíaca. A las fibras musculares para que se contraigan con más fuerza. Entonces, vean, el corazón empieza a luchar contra esta imposibilidad que tiene de poder enviar mayor cantidad de sangre hacia la circulación. Entonces, todas las fibras musculares del corazón que están sanas empiezan a esforzarse más, tratando de compensar el daño que han sufrido estas otras fibras. ¿Se entiende, no? ¿Verdad? Entonces, al esforzarse más el corazón, lo que hace es aumentar la presión. Aumenta la presión sistólica. ¿Sí? Va a aumentar la presión sistólica. Va a aumentar entonces también el volumen sistólico. Y de 2 litros por minuto va a aumentar inmediatamente en los próximos segundos después del infarto hasta 4 litros por minuto aproximadamente. Eso gracias al aumento de la presión y al aumento de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción del corazón. Por otro lado, fíjense, el simpático no solamente actúa sobre el corazón, sino también el simpático va a actuar sobre todos los vasos periféricos. ¿Y qué va a hacer en los vasos periféricos? Va a producir una vasoconstricción, ¿sí? Va a aumentar, digamos, la presión en las arterias, va a aumentar la presión en las venas también. Y una cosa importante, fíjense, va a aumentar la presión en las venas. Y al aumentar la presión en las venas, inmediatamente, ¿qué va a aumentar? La presión media de llenado sistémico. Vean, esta presión, si recuerdan cuando hemos hablado de la presión media de llenado sistémico, esta presión tiene que mantener una gradiente con la presión en la aurícula derecha. Esta gradiente normal, digamos cuando el corazón está funcionando normalmente y en reposo, es de ¿cuánto? De 7 milímetros de mercurio. Cuando entramos en ejercicio, ahora los compañeros han subido corriendo las gradas, han entrado en estrés, también ha habido vasoconstricción venosa y ha aumentado la presión de llenado sistémico. ¿Para qué? Para aumentar el retorno venoso. En ellos ha aumentado a 10, a 11, pero no se ha movido la presión en la aurícula derecha. La presión en la aurícula derecha ha seguido siendo 0. Entonces ha habido una gradiente de presión más grande y eso ha favorecido, digamos, que tengan la cantidad necesaria de sangre en sus tejidos, en especial en los músculos. Ahora bien, en este caso, fíjense, ¿qué ha ocurrido? En el momento en el que ha caído el gasto cardíaco y ha aumentado la presión en la aurícula derecha, ¿cuánto estaba la presión media de llenado sistémico? 7. Y fíjense, se ha empezado a acercar, estas dos presiones se han empezado a acercar, ¿sí? Cuanto más se acerquen estas presiones es más grave para el paciente, ¿no es verdad? Entonces, el simpático, cuando
da la respuesta simpática, ¿sí? No solamente hace que aumente la frecuencia cardíaca, no solamente hace que aumente la fuerza de contracción, no solamente hace que aumente la vasoconstricción arterial, sino la contracción venosa. ¿Para qué? Para que aumente la presión media de llenado sistémico. Y esta presión media de llenado sistémico puede aumentar hasta 14 milímetros de mercurio. Y fíjense, gracias a esta gradiente, entonces, es que ya se puede tener un retorno venoso mayor, ya hay mayor retorno venoso, y el corazón también, con la estimulación simpática, está enviando 4 litros por minuto hacia la circulación. ¿Sí? Bien, hasta aquí va la segunda fase de esta respuesta, ¿no? De este proceso de infarto. Una primera fase, cuando cae el gasto cardíaco, luego sube el gasto cardíaco nuevamente a 4 litros por minuto gracias a la respuesta del simpático. Pero estos 4 litros por minuto no son suficientes, ¿sí? Si bien el paciente ya está, ya recupera, puede estar incluso consciente nuevamente, pero el paciente no puede ni siquiera moverse, porque hay una cantidad escasa de sangre que va a ser distribuida hacia los tejidos, tiene que estar en reposo. Además van a empezar los síntomas de insuficiencia cardíaca, que es la disnea, ¿no? La taquicardia y varios otros síntomas. Entonces, con este gasto cardíaco el paciente no puede sobrevivir por mucho tiempo. Tiene que volver a 5 litros por minuto. Entonces, ¿qué mecanismo entra ahora en juego? La retención hídrica por los riñones. Los riñones empiezan a retener líquido. Fíjense, ¿qué es lo que ocurre con el riñón? El riñón es el primero que va a percibir la disminución del gasto cardíaco y la disminución de la presión arterial, ¿no? Los riñones en la mácula van a percibir estos aspectos inmediatamente, ¿no? Va a disminuir el filtrado glomerular, va a disminuir la presión en las arteriolas, en especial en la arteriola aferente. Entonces, el riñón percibe que ha disminuido la presión arterial y ha disminuido el gasto cardíaco. Y entonces, ¿qué hace el riñón en ese momento? Empieza a retener líquidos, ¿sí? Empieza a retener líquidos. Y el paciente entra en anuria, deja de orinar, porque el riñón va a empezar a retener líquidos. Esa retención de líquidos moderada puede ser exitosa si el corazón empieza a recuperarse, si el corazón no ha tenido un daño muy grande. Fíjense, ¿qué va a ocurrir con la retención de líquidos? ¿A dónde va a ir el líquido que se está reteniendo por el riñón? Directamente a las venas. Y va a aumentar el volumen venoso, ¿sí? Va a aumentar entonces la cantidad de sangre en las venas. Estas venas se van a dilatar un poco más y van a recibir mayor cantidad de líquido. Y además con la estimulación simpática va a mejorar, digamos, por la presión media de llenado sistémico, va a mejorar el retorno venoso. Si mejora el retorno venoso, porque hay más líquido para la circulación, y el corazón es capaz de responder a este esfuerzo del riñón, entonces el corazón va a empezar a bombear 5 litros por minuto. Fíjense, entonces, estos dos mecanismos, el simpático, la respuesta simpática y la respuesta simpática y la retención hídrica por parte del riñón pueden volver a que el corazón empiece a bombear 5 litros por minuto. Entonces ya el corazón estará mandando la suficiente cantidad de sangre al organismo y el paciente en cuestión de
días, semanas, se va a recuperar. El corazón se va a ir recuperando, como vimos ayer al final, aunque un poco a la rápida. Vimos cómo los miocitos muertos van a ser, digamos, fagocitados, ¿no?, por los macrófagos, se van a reemplazar tejido fibroso, los miocitos que estaban dañados se van a recuperar y al final la zona de lesión se va a achicar y el corazón puede mejorar realmente de manera espectacular para poder tener incluso una reserva cardíaca que le permita al paciente vivir una vida casi normal. Digamos, normalmente un paciente que se recupera de un infarto cardíaco con estas características puede tener una vida casi normal. Tal vez no va a poder subir corriendo hasta el quinto piso, no las gradas, pero otras cosas va a poder hacer, moverse, comer, vestirse, qué sé yo, todas las actividades que no requieran un esfuerzo demasiado grande, ¿sí? Se va a recuperar. Entonces, estas son las características de esta insuficiencia cardíaca moderada y compensada, ¿no? Entonces, vean, los receptores van a ponerse en marcha, van a hacer que una cosa importante, fíjense, antes sí, solamente nos hemos estado fijando en el gasto cardíaco, ha subido el gasto cardíaco, pero fíjense, la presión en la aurícula derecha no se ha modificado mucho, ¿no? Se ha mantenido casi en 4 milímetros de mercurio, no ha aumentado la presión en la aurícula derecha. Con la retención hídrica sí aumenta un poquitín la presión en la aurícula derecha, pero en cambio hay un retorno penoso de 5 litros por minuto y un gasto cardíaco también de 5 litros por minuto. Hemos llegado a lo que se conoce como el punto de equilibrio, ¿no? Que vuelvan 5 litros y se bombeen 5 litros. Entonces, aunque ha aumentado la presión en la aurícula derecha, también esto, como hay mayor cantidad de sangre en las venas por la retención hídrica y hay también mayor cantidad, la respuesta simpática está actuando, la presión media de llenado sistémico suele aumentar hasta 17 milímetros de mercurio. Entonces tenemos un gradiente de presión que favorece el retorno venoso, ¿sí? Entonces también aumenta la presión media de llenado sistémico, al mismo tiempo que la presión en la aurícula derecha. Estos son mecanismos compensatorios, ¿eh? Si bien aumentó la presión en la aurícula derecha, también va a aumentar la presión media de llenado sistémico para que la sangre pueda retornar hacia la aurícula con facilidad. Bien, entonces son esos los mecanismos que se van poniendo en marcha hasta lograr que el corazón pueda compensarse, ¿no? Pasamos luego de la retención hídrica y si todo ha sido exitoso, el corazón tiene la capacidad de seguirse contrayendo, se puede ir recuperando y va a haber grados variables de recuperación del corazón dependiendo de la lesión, del reposo del paciente, porque aquí el paciente no puede hacer nada, entonces tiene que mantener un reposo absoluto hasta que el corazón se vaya mejorando, ¿no? Vaya recuperando su capacidad de bomba, estos miocitos dañados o muertos sean retirados, sean reemplazados por tejido fibroso, todos los miocitos que están afectados se recuperen del todo y bueno, vuelvan a una función normal o casi normal. Bien, esta retención hídrica por los riñones es el punto, digamos, limitante entre la insuficiencia cardíaca compensada
y la insuficiencia cardíaca no compensada. Si una vez que hay una retención hídrica por los riñones favorable, se restablece el gasto cardíaco y el paciente empieza a orinar nuevamente, ese es un dato claro, la persona empieza a orinar, entonces ya estamos saliendo del problema de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Ya hay recuperación. Pero ¿qué sucede si hay un exceso de retención y el corazón se sobreexcita demasiado, ¿sí? Por la cantidad de sangre que le está llegando, por la estimulación simpática, este corazón entonces hay más sangre que está llegando, ¿sí? Por la retención hídrica, por la estimulación simpática. El corazón empieza a trabajar mucho más intensamente todavía por la estimulación simpática, pero el daño es tan grande que haga lo que haga este pobre corazón, sigue bombeando 4 litros. Sigue bombeando 4 litros. Y aquí va a empezar un problema más grave, ¿sí? Si sigue bombeando 4 litros, el riñón, ¿qué va a hacer? Va a seguir reteniendo líquidos. No va a haber orina. El riñón va a seguir reteniendo líquidos. Esos líquidos van a ir ¿a dónde? A las venas. Las venas se van a empezar a dilatar más todavía. Va a aumentar la presión en las venas. Y luego esa presión retrógrada va a llegar ¿a dónde? Al capilar. El capilar, ¿cuánto era la presión del capilar? ¿Cuánto? 17 milímetros de mercurio. Si esta presión capilar empieza a subir, ¿qué va a ocurrir? Los poros capilares se van a empezar a dilatar y va a empezar a salir mayor cantidad de líquido hacia el intersticio. ¿Recuerdan las fuerzas de Starling? ¿No es verdad? ¿Cuál es la diferencia de presión entre las fuerzas de reingreso y las fuerzas de salida? ¿Recuerdan? 0,3 milímetros de mercurio para las fuerzas de salida, que hacen que salga una cantidad de líquido de unos 2 litros al día, que esos 2 litros van a retornar por los linfáticos y no hay problema. Pero ¿qué sucede? Fíjense, si aquí en vez de 17 milímetros de mercurio tenemos 20 milímetros de mercurio, porque ha subido la presión en las venas y también sube la presión capilar. Entonces ya no vamos a tener 0,3 de diferencia, sino vamos a tener 3,3 de diferencia de presión hidrostática a favor de la salida de líquido. Y entonces va a salir una cantidad enorme de líquido y no va a volver ese líquido hacia el capilar y se va a quedar en el tejido. ¿Y qué va a empezar a aparecer? Edemas. Fíjense cómo este problema se empieza a complicar. Además, la sangre que está saliendo de nuestro corazón es tan escasa, solo 4 litros, que no alcanza para todos los tejidos. ¿Qué es lo que no va a alcanzar para todos los tejidos? El oxígeno. Va a llegar poco oxígeno. Y fíjense, se va a empezar a desoxigenar en realidad el tejido. ¿No es verdad? Va a empezar a perder oxígeno, las células van a tener poco oxígeno y van a tener un metabolismo bajo. De hecho, el paciente no puede ni moverse. Si da 2 pasos, se cansa inmediatamente. De hecho, estando sentado nomás, el paciente está con lo que se conoce como disnea. Está respirando como si hubiera corrido 2 kilómetros. ¿Sí? Fíjense, estando sin hacer nada.
¿Por qué? Porque no llega oxígeno hacia los tejidos. Primero, hay poco oxígeno en la sangre y poco oxígeno en los tejidos. Un problema, y enseguida vamos a ver esto, ahora estamos hablando de una insuficiencia cardíaca así general. ¿Qué pasa si el infarto es en el ventrículo izquierdo? Quien va a sufrir el edema es el pulmón. Si es en el ventrículo derecho, quien va a sufrir el edema es todos los tejidos periféricos. Si es en el pulmón, la cosa es mucho más grave, porque los pulmones, ¿vean?, se van a empezar a llenar ¿de qué? De líquido. Y el alveolo es una cámara aérea. Aquí hay aire, oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, gases. Aquí hay gases. Si este alveolo se empieza a llenar de agua, es lo mismo exactamente que si nos metemos a una piscina y respiramos ese aire y nos ahogamos, ¿verdad? Si nos entra aire a los pulmones y no podemos salir al exterior, se va a entrar el aire al alveolo y nos vamos a ahogar, vamos a morir. Exactamente lo mismo pasa con el líquido, pero en este caso ya no es el líquido de afuera, sino es el líquido desde los capilares alveolares que está saliendo hacia el alveolo y produce un encharcamiento del pulmón, edema pulmonar y la muerte de la persona. Fíjense, entonces, como les decía hace un momento, la retención líquida o la retención hídrica por los riñones es el paso limitante. Claro, si aquí hay éxito, ¿sí?, se retiene la cantidad necesaria de líquido, no hay un exceso de retención de líquido. Ese líquido lo que ayuda es a mejorar el retorno venoso, ¿sí? Y el corazón está en condiciones de responder a ese aumento de líquido, entonces se restituye el gasto cardíaco y digamos ya podríamos decir que hemos pasado a una fase de insuficiencia cardíaca compensada, porque los dos mecanismos compensatorios, el simpático y el riñón, han tenido éxito. Pero fíjense, si ocurre esta otra situación, que el corazón está dañado, el daño es tan grande que es incapaz de procesar y de expulsar o de inyectar los 5 litros por minuto, entonces va a haber un exceso de retención de líquidos. Va a empezarse a retener más y más líquidos y se va a convertir en un círculo vicioso, ¿sí?, de retención de líquidos y formación de edema y de insuficiencia cardíaca. Bien, entonces, si logramos entonces tener éxito con la retención hídrica, va a haber una recuperación del corazón que puede durar entre días y semanas, ¿no?, dependiendo del grado de daño que ha tenido el corazón. Entonces, solo para repasar la curva, aquí tenemos una curva del gasto cardíaco normal, ¿no? 5 litros cuando la presión en la aurícula derecha es 0 y la presión media del lado sistémico es 7. Cae, hay el infarto, va a caer el gasto cardíaco a 4 litros o a 2 litros, la presión en la aurícula derecha va a subir a 4 milímetros de mercurio. En este momento, ¿qué está ocurriendo? La presión media del llenado sistémico está en 7, se ha disminuido el gradiente de presión, entonces no hay un retorno venoso adecuado. En este punto, ¿quién va a intervenir? El simpático, ¿no? La descarga simpática potente, porque los vasoreceptores, quimioreceptores, pero en especial los vasoreceptores, que son los primeros en percibir estos cambios, van a
responder, y la respuesta simpática va a ser que aumente la frecuencia cardíaca, aumente la fuerza de contracción, aumente el gasto cardíaco, que haya una mayor vasoconstricción, o que no mayor, sino una potente vasoconstricción en arteriolas, en arterias y en las venas. Al aumentar la presión en las venas, aumenta la presión media de llenado sistémico. ¿Hasta dónde va a llegar la presión media de llenado sistémico? 12, 14 milímetros de mercurio. Nuevamente se va a establecer una gradiente de presión entre la aurícula derecha y la presión media de llenado sistémico, y va a hacer que el gasto cardíaco, todos estos mecanismos van a hacer que el gasto cardíaco vuelva a 4 litros por minuto. Y hasta ahí llegó el simpático. ¿Sí? El simpático va a mantener estos 4.2 litros por minuto durante el tiempo que sea necesario, hasta que el riñón empiece con sus mecanismos compensatorios, ¿no? Entonces el riñón a las pocas horas ya empieza a retener líquidos. Si la retención hídrica por parte del riñón es efectiva, ¿no? ¿A cuánto va a subir el gasto cardíaco? A 5 litros por minuto. ¿Sí? Pero para que esta retención hídrica sea efectiva, tiene que haber la condición de que el daño en el corazón no sea tan extenso. Porque si el daño es muy extenso, el corazón no va a poder frente a ese nuevo desafío. ¿Y qué va a ocurrir entonces? Va a seguir el gasto cardíaco bajo. Los riñones van a empezar a retener líquidos, entonces no va a tener éxito la compensación. Aquí, llegar al punto B significa que la retención hídrica ha tenido éxito. ¿Sí? Y desde aquí ya el corazón se va a empezar a recuperar. Fíjense una cosa, en la curva del gasto cardíaco roja tenemos todo este trayecto que es la reserva cardíaca, ¿no? Nosotros en reposo tenemos 5 litros por minuto de gasto cardíaco, pero si corremos necesitamos 7, 8, 10, si hacemos un esfuerzo máximo, 13 litros por minuto. A esto se llama reserva cardíaca, ¿no? Eso hemos visto en la clase anterior. Fíjense las otras curvas, ninguna ya tiene reserva cardíaca, ¿verdad? En especial las dos curvas B y C no tienen reserva cardíaca, porque este corazón apenas puede bombear 2 litros o 4 litros. Pero cuando llega a D, fíjense, tampoco tiene reserva cardíaca. Entonces, ¿cómo va a estar el paciente aquí o la persona que ha sufrido el infarto? Va a estar ya, digamos, tranquila, aliviada de síntomas, pero no va a poder desarrollar actividades físicas. Aquí tiene que guardar reposo total, ¿sí? Hasta que el corazón se vaya recuperando. Entonces sí, ya esta curva, conforme se vaya recuperando el corazón, va a ir aumentando su reserva cardíaca. Podrá tener una reserva cardíaca, por decir, ¿no? Esta curva, hasta ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? O así, que el paciente ya podrá moverse, ir al baño, comer, vestirse, ¿no? Si tiene un poquito más de reserva cardíaca, ya podrá salir, manejar su auto, trabajar, tener actividades relativamente normales. Lo que no va a poder hacer es subir corriendo al 5º piso o a jugar un partido de fútbol 90 minutos. ¿No es verdad? No va a poder hacer eso. O irse a bailar toda una noche, tampoco. ¿Sí? Podrá ese paciente bailar un baile lento, ¿no? De pareja, pero no muy a la loca, porque no tiene la reserva cardíaca necesaria. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, ahora, veamos qué ocurre en la insuficiencia cardíaca descompensada. Si el corazón sufre un daño importante, que es incapaz de responder a la estimulación simpática, o sea, ya la estimulación simpática ha
logrado llevar a los 5 litros o a los 4 litros por minuto, pero el corazón no puede por sí solo seguir manteniendo esa cantidad de gasto cardíaco. Y peor todavía, los riñones entran a retener líquidos y esos líquidos más bien van a agotar más todavía esa cantidad de líquido al corazón. El gasto cardíaco no va a poder aumentar hasta llegar a los 5 litros. Los riñones además van a retener y retener y retener líquidos y no van a eliminar nada de líquidos. Y el problema no solamente son los líquidos, sino también el sodio. El sodio que también empieza a quedarse junto con el agua en el riñón. Y entonces, fíjense, el sodio se va a atraer más líquido todavía hacia el espacio extracelular, hacia el espacio intersticial para formar edemas. Se desarrolla entonces un edema extenso por todo el organismo. Todo este círculo vicioso va a conducir irremediablemente a la muerte, a no ser que haya una intervención terapéutica. ¿Sí? Pero si no hay intervención terapéutica, va el paciente a entrar en un círculo vicioso que en 3, 4, 5 días lo va a matar, ¿no? Va a llegar a la muerte. La muerte va a ser porque el corazón es incapaz de bombear la cantidad de sangre que necesita los tejidos, ¿no? Para cumplir sus funciones. Y el riñón, además, va a retener líquido, no va a eliminar el líquido necesario. Y además, la función del riñón, al formar la orina, es que junto con el líquido que elimina pues toxinas, iones que están en exceso, productos de desecho, todos esos materiales que no necesitan. Y entonces todo eso empieza a acumularse, además, porque el riñón no está eliminando nada, ¿sí? Se llega a una completa nula. Bien. Una pregunta, y como ahí el riñón está fallando demasiado, ¿la diálisis no podría ser un método? No, aquí no, diálisis, no es el riñón el que falla, es el corazón el que falla. Ahorita vamos a ver cómo el riñón se puede activar con medicamentos, ¿no? El riñón está sano, es el corazón el que no está funcionando. Aquí el riñón está perfectamente bien, incluso está cumpliendo con su función. ¿Qué mensaje está recibiendo el riñón? Que hay poco líquido, que la sangre es escasa, ¿sí? Por eso no solo hay 4 litros que están circulando. Que la presión arterial ha bajado. Entonces todos los mecanismos renales, cuando ocurre esto, cuando el riñón está funcionando bien, es para retener sodio y agua. Entonces el riñón está funcionando perfectamente, está cumpliendo con su trabajo. El que no está cumpliendo con su trabajo es el corazón. Si el corazón empieza a cumplir con su trabajo, el riñón se va a normalizar en su función. ¿Sí? No hay problema. Aquí no tiene nada que ver la diálisis. Lo que el paciente va a necesitar, junto con otras medidas, digamos, con cardiotónicos, medicamentos que aumenten la fuerza de contracción del corazón, es diuréticos, más bien, ¿sí? Unos medicamentos que hacen que el riñón empiece a eliminar líquido, ¿no? Bien, ahora, fíjense la curva de la insuficiencia cardíaca descompensada. Esta es la curva de la insuficiencia cardíaca descompensada. Estamos con la misma, digamos, gráfica que acabamos de ver de la insuficiencia cardíaca compensada. Digamos, donde está presión en la aurícula derecha, 0, digamos que este es el punto normal, ¿sí? Del paciente, de la persona normal, y aquí sería cuando cae el gasto cardíaco. Aquí ocurre el evento de la isquemia, ¿sí? Lo que hemos visto hace un momento. Entonces, ya estamos en A, cuando ha ocurrido el evento.
¿Sí? La presión en la aurícula derecha está en cuánto? En 4, el gasto cardíaco en 2.5 litros por minuto. Entonces, ¿qué es lo que va a venir a continuación? Inmediatamente ocurre el infarto, cae el gasto cardíaco y sube la presión en la aurícula derecha, va a ocurrir la respuesta simpática. El simpático va a responder y va a llegar al punto B. Aumenta el gasto cardíaco, sube la presión en la aurícula derecha y también va a subir la presión media de llenado sistémico. Recuerden, estamos aquí, en este punto. Exactamente igual que lo que ocurrió en la insuficiencia cardíaca compensada. Ahora, la diferencia es aquí. Fíjense, el riñón entonces empieza a retener líquidos, retiene líquidos y sale, aumenta el volumen sanguíneo. Este aumento del volumen sanguíneo también va a ayudar a que aumente la presión media de llenado sistémico, va a aumentar el retorno venoso, pero nuestro corazón, a diferencia del anterior, no puede responder. El daño es tan grande que el corazón apenas se contrae, digamos, ¿no? Incluso con el esfuerzo que está realizando a partir de la estimulación simpática, el corazón apenas está bombeando 4.2 litros por minuto. No restituye el líquido. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Fíjense. Lo primero que vamos a notar es que como el corazón, hay mayor volumen de líquido en las venas y el corazón no está pudiendo bombear, la presión en la aurícula derecha empieza a aumentar, ¿sí? Y el corazón no puede bombear. La presión en la aurícula derecha empieza a aumentar. Puede aumentar también la presión media de llenado sistémico. Pero este aumento de la presión del llenado sistémico no está consiguiendo, por decirles, que el gasto cardíaco se normalice. Lo único que está haciendo es que aumente el retorno venoso, que haya más sangre en las venas, si quieren ustedes, ¿no? Y al aumentar el volumen de sangre en las venas, ¿qué va aumentando? La presión en las venas, y va aumentando la presión capilar y va saliendo líquido hacia el intersticio y empieza a haber mayor formación de edema. El corazón sigue sin cumplir con su función de bombear 4 litros por minuto. Y los riñones, ¿qué perciben? ¿Cuál es el mensaje a los riñones? Que hay baja presión y hay bajo gasto cardíaco. ¿Y qué tienen que hacer los riñones? ¿Cuál es su función? Retener líquido para que aumente el volumen sanguíneo y se pueda normalizar el gasto cardíaco. Los riñones no saben que el corazón está incapaz de bombear. Para los riñones el mensaje es que hay una presión arterial baja y hay un gasto cardíaco bajo. Y lo que ellos tienen que hacer es retener líquido. Y aumenta más todavía la cantidad de líquido en el sistema venoso. ¿Verdad? Y al aumentar la cantidad de líquido en el sistema venoso, ¿qué va a ocurrir? Va a seguir aumentando la presión en la aurícula derecha. ¿Sí? Hasta que esta situación, ¿verdad?, después de unos cuantos días, va a llegar a un punto en el que ya el corazón empieza a fallar totalmente, porque incluso los miocitos que estaban bien, ¿sí?, estos miocitos estaban, digamos, intactos, que estaban sanos, a los que no les afectó el infarto, estos miocitos empiezan a deteriorar por la falta de oxígeno, por la falta de nutrientes, por el excesivo trabajo al que están siendo sometidos, porque el simpático aquí, la adrenalina y la noradrenalina siguen llegándole en gran cantidad. Entonces este corazón ya empieza a claudicar. Y fíjense cómo va
cayendo ya el gasto cardíaco paulatinamente y va aumentando más todavía la presión en la aurícula derecha. Hasta que la situación ya es insostenible y sobreviene, ¿qué cosa? La muerte. ¿Ya? Entonces, cuando falla la retención hídrica, entramos en este círculo vicioso de retención de líquidos por los riñones, a mayor volumen sanguíneo en las venas, aumenta la presión en las venas, aumenta la presión en los capilares, hay mayor edema, el corazón sigue con un gasto cardíaco bajo. Si el gasto cardíaco es bajo, los riñones ¿qué hacen? Retener más líquido, mayor presión venosa, mayor edema, mayor presión en la aurícula derecha, el corazón sigue con el gasto cardíaco bajo, los riñones siguen reteniendo líquidos. A esto que llamamos un círculo vicioso de retroalimentación positiva. Fíjense, esta es una retroalimentación positiva, ¿no? Los mecanismos compensadores lo que están haciendo es más bien reproducir el problema, no solucionar, sino entramos en un círculo vicioso, ¿no? Retención hídrica, mayor presión venosa, mayor formación de edemas, aumento de la presión en la aurícula derecha, disminución o mantenimiento del gasto cardíaco bajo, el gasto cardíaco está bajo y nuevamente los riñones retienen más líquido y así sucesivamente hasta que el paciente termina muriendo. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo se trata este problema? Hay tratamiento para esta situación. Cuando vayan a fisiopata o fármaco van a ver con mayor detalle estas características, pero ¿qué es lo que se utiliza generalmente? Dos tipos de fármacos, ¿no? Unos que fortalezcan al corazón, simpático-miméticos, cardiotónicos, ¿no? Hay diferentes medicamentos, está la digoxina, está la dopamina, la dobutamina, que son fármacos que van a fortalecer el trabajo de bomba del corazón. Entonces ese corazón que está deprimido, este cardiotónico va a hacer que empiece a funcionar con mayor vigor y pueda restablecer el gasto cardíaco. Entonces hay fármacos que van a actuar sobre el corazón directamente, ¿sí? Y lo van a fortalecer. Eso se llaman cardiotónicos, simpático-miméticos también. Y hay otros que van a actuar sobre los riñones. Esos fármacos que actúan sobre los riñones son los diuréticos. Entonces ayudan ¿a qué? A eliminar líquidos, a que se restablezca la función del riñón eliminando la orina y desaparezcan los edemas y baje la presión también en las venas, ¿sí? Hay otros fármacos que tienen algunas características que ya no van a trabajar sobre el corazón, sino van a trabajar sobre la pre y la postcarga, ¿sí? Van a aliviar el trabajo del corazón, van a disminuir la postcarga y también la precarga, ¿sí? Entonces, si el corazón tiene menos retorno venoso y hay una resistencia menor sobre la que tiene que trabajar la bomba, la postcarga, entonces, aunque el corazón está relativamente dañado, el esfuerzo que va a hacer para poder bombear sangre a la circulación es menor, ¿no? Hay fármacos entonces que disminuyen tanto la pre como la postcarga. Entonces, hay muchos tratamientos para enfrentar la insuficiencia cardíaca y todos con, digamos, un relativo éxito, ¿no? Todo depende también de por qué momento se empiece el tratamiento, desde luego. Entonces,
tenemos estos cardiotónica digital, digitalis lanata, digitalis digoxina es el principal fármaco que se utiliza como cardiotónico. El diurético, hay los diuréticos de ASA que son muy potentes y ayudan a solucionar este problema. Bien, ahora, ven, este es el punto en el que tenemos que observar qué pasa cuando el daño es en el corazón derecho o es en el corazón izquierdo. Hasta ahora hemos hablado de una insuficiencia general, ¿no? Pero, ven, ¿qué sucede si fracasa el corazón izquierdo? Es decir, el problema está en el ventrículo izquierdo. Si el problema está en el ventrículo izquierdo, todos los aspectos que hemos visto hace un momento se van a manifestar, pero en la circulación menor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el corazón es incapaz de bombear, ¿no?, los 5 litros hacia la aorta. ¿Dónde va a aumentar la presión? En la aurícula izquierda. Aumenta la presión en la aurícula izquierda, va a haber un estancamiento de sangre en la aurícula izquierda, va a haber una resistencia al retorno venoso y las venas pulmonares van a verse afectadas, se va a estancar también la sangre en las venas pulmonares. ¿Y qué va a ocurrir en las venas pulmonares? Va a aumentar la presión en las venas pulmonares. Y esa presión aumentada en las venas pulmonares se va a transmitir hacia los capilares alveolares. Fíjense, estos son los capilares, este es el alveolo, que es una cámara aérea, y estos son los capilares por donde está pasando la sangre. Normalmente, a diferencia del capilar sistémico, no sale el líquido del capilar pulmonar al alveolo. No hay intercambio de líquido. Aquí hay intercambio ¿de qué? De gases, de dióxido de carbono y de oxígeno, ¿sí? No de líquido, como hay intercambio en el capilar sistémico. Entonces, aquí la presión es de 7 milímetros de mercurio, es una presión baja, la presión hidrostática del capilar. Esa presión hidrostática no permite que haya salida de líquido, no es una fuerza que va... las fuerzas de Starling aquí no favorecen la salida de ni un poquito de líquido, porque no tiene que salir líquido. El alveolo tiene que ser una cámara aérea, sin líquido. ¿Sí? Pero ¿qué sucede si aumenta la presión en las venas? Va a empezar a aumentar esta presión y entonces las fuerzas de Starling van a empezarse van a aumentar las fuerzas favorables a la salida del líquido del capilar. Entonces sí va a empezar a salir el líquido hacia el alveolo y este alveolo se va a empezar a llenar ¿de qué? De líquido extracelular, ¿no? Y si se llena de líquido extracelular, esto se conoce como edema pulmonar, la persona muere irremediablemente, ¿sí? Y en poco tiempo. Si el daño es en el corazón derecho, ¿sí? Vean, aquí el problema es un tanto diferente, porque va a aumentar la presión en la aurícula derecha, en las venas sistémicas, en los capilares sistémicos y va a haber desde luego, un edema generalizado. Ahora, este corazón, el corazón derecho, el ventrículo derecho, ¿cuánto de sangre va a bombear? 4 litros. Esos 4 litros van a ir al pulmón, esos 4 litros van a venir hacia el ventrículo izquierdo y hacia la aorta. ¿Cuánto va a salir? Solo 4 litros, ¿no es verdad? Entonces, y el problema aquí es el que hemos visto hace un momento, todo ese círculo vicioso de retroalimentación positiva. En el caso del daño en el corazón izquierdo, también, desde luego, va a bombear
menos cantidad de sangre el corazón. Pero como el proceso es más rápido, el hecho de que se formen edemas periféricos es más lento. O sea, va a tardar más en formarse el edema periférico. Primero, ¿quién se va a formar? El edema pulmonar, ¿no es verdad? Es el primero que se va a formar. Y además, los pulmones y todo este circuito es más corto, entonces rápidamente se va a producir este edema pulmonar que puede conducir a la muerte. Por eso es que en estos casos el tratamiento tiene que ser mucho más rápido, ¿no? Cuando el daño es el corazón izquierdo. Bien, hasta aquí vamos a llegar entonces con este tema. Y mañana vamos a ver los tonos cardíacos.